Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sastre y soy el tasador del grupo Expert Abogados. Te voy a enseñar en este vídeo qué tiene que llevar, qué tiene que incluir cada informe pericial de tasación. Primero de todo, ¿qué es un informe pericial? Un informe pericial es la opinión fundada del perito, de la persona que rubrica y de la persona que elabora ese informe pericial, la opinión que tiene esa persona en relación al objeto de la pericia. A través de este vídeo te voy a informar qué partes son las que forman parte de un informe pericial, cómo debe estructurarse y qué incluir en cada parte de ese informe. Lo primero que hay que pensar es que el informe pericial tiene que estar redactado para facilitar la lectura del lector. Ese lector que no tiene conocimientos técnicos en relación a la materia que se está tratando en ese informe, entonces el perito tiene que pensar en ello, tiene que pensar que la persona que lee ese informe no es experta en el tema y tiene que facilitar en la medida que pueda esa lectura y esa redacción del informe. Bien, primero, la cubierta del informe pericial. ¿Cómo se presenta ese informe pericial? ¿Cómo se estructura? Pero sobre todo, ¿en qué formato se presenta? Se puede presentar en formato PDF o en formato papel. Si se presenta en formato papel, hay que tener en cuenta que seguramente ese informe pericial se adjunte a un procedimiento judicial. Entonces, proteger todas las hojas que conforman ese informe será uno de los aspectos a tener en cuenta cuando un perito entregue ese informe pericial. Establecer o elaborar el informe pericial y recubrirlo o cubrirlo con una cubierta bien de plástico, bien de cartón o bien en un sobre que pueda proteger el contenido del informe. Seguidamente, la portada del informe. En la portada del informe debe quedar reflejado el objeto de la pericia, quién elabora ese informe y sobre todo la fecha en que se ha elaborado ese informe pericial. Vamos a datar ese informe para evitar malos entendidos en cuanto a su fecha de publicación y elaboración. El índice del informe, relacionar cada punto que está estructurado y cada punto que el lector va a encontrar en ese informe pericial para que directamente pueda seleccionar e ir directamente a la página que le interese. Seguidamente, como no, los datos del perito. Nombre, dirección, DNI, datos de contacto e incluso la razón y ciencia, la titulación que tiene ese perito para llevar a cabo ese informe pericial, que quede bien reflejado en la pericia. Acto seguido, los antecedentes del informe pericial, los pasos previos que se han llevado a cabo o los motivos por los cuales se ha llevado a cabo ese informe pericial. Identificar en esos antecedentes el solicitante del informe y la cronología a través de la cual se ha llegado a la elaboración de ese informe. Seguimos con el objeto de la pericia, el motivo por el cual nos han solicitado ese informe. Ese elemento es uno, aunque no te lo creas, de los más importantes que debe quedarse reflejado en el informe pericial. No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, valorar un inmueble, como sabrás, estoy especializado en ello, en un reparto de herencia, que en un divorcio, en una compraventa o simplemente en una extinción de una sociedad o de un condominio. El motivo y el objeto del informe es el que va a marcar la metodología a seguir. Seguidamente, la documentación utilizada, aportada y consultada para llevar a cabo la elaboración de ese informe. Hay que relacionar cada documento bien como anexo al informe o bien dentro del informe para ayudar al lector a que pueda consultar esos documentos y poder llegar a determinar la conclusión del informe pericial. Seguimos con el análisis técnico pericial, realmente la chicha del informe, donde se fragua la conclusión final. Ese análisis técnico, en mi caso, en la elaboración de informes periciales de tasación, ese estudio de mercado que nos ayuda a llegar a la conclusión y a un valor final del inmueble. Ya estamos llegando al final del informe pericial, estamos en las conclusiones finales. El resumen final de todo de lo anteriormente comentado se refleja en las conclusiones. Deben ser unas conclusiones fiables, concisas y objetivas en relación al objeto de la pericia. Finalmente, el juramento o la promesa que lo que ha puesto ese perito, lo que ha elaborado y lo que ha escrito ese perito en la pericia está en base a la objetividad y al rigor que necesita el objeto de la misma.
Bien, y hasta aquí mi breve explicación de cómo debe elaborarse un informe pericial o un informe de tasación, ya sea un peritaje o una valoración. Cualquiera de esos dos elementos periciales necesitan de una estructura mínima, que es la que te he reflejado en este vídeo. Si tienes alguna duda al respecto, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios de este vídeo o a través de nuestra página web www.expertabogados.com. Será un placer ayudarte. Un saludo.